En primer lugar, muchísimas gracias a todos los asistentes por acudir al día de hoy. Estamos muy agradecidos, a pesar de que ya son días de mucho calor, que la gente se va a la playa de verano y tal, pero bueno, aquí estamos un pañito de personas pues, para una presentación de un libro que creemos que es necesario, ¿no? Lo que es la relación de la historia y el anarquismo, también un poco el aspecto de la historiografía y abarcar también esa historia del anarquismo en otras partes del mundo, que muchas veces a lo mejor no tenía ese nombre. Si os fijáis el libro en el índice, veréis que muchas de sus páginas están dedicadas a todas esas partes. Todo eso era bastante necesario y desde hace bastante tiempo yo recuerdo que tengo muchos contactos con gente del mundo anarquista y también del mundo académico, en que ya se lleva mucho tiempo hablando de hacer unas reflexiones sobre lo que es la historia, el anarquismo y la historiografía. Entonces, este libro realmente es bastante necesario y, bueno, aquí en Granada siempre, cuando escuchamos de su edición, pues dijimos claramente de traerlo para acá y darle su difusión, ¿no? Entonces, en el acto de hoy, desgraciadamente el mes de mayo de este año ha sido un poco caluroso, más de lo previsto. El calor ya tenemos aquí visto que perjudica un poco, pero bueno, ya si en el futuro queremos repetir el acto con más frío, en otro contexto, cuando han llegado los estudiantes en el mes de octubre, que es otro mes bueno, pues lo volvemos a hacer, ¿no? O lo replantearemos. En cualquier caso, por la cercanía de la Feria del Libro y la previsión de que aún iba a haber un poco de frío en estos días, pues acordamos de hacer el acto de hoy, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, está bien siempre hacer este tipo de actividades, de ofrecerlo al público y bueno, que siempre hay personas que están interesadas en venir para acá, ¿no? Aquí también en Granada pues aprovechamos en que yo pues, soy uno de los coautores del libro y puedo hablar un poco del texto mío, ¿no? Y especificar algunos, pero hay otros textos que están en una línea muy semejante, de que trata el tema de la historiografía y hay diferentes versiones, diferentes perspectivas, pero bueno, también hay otras partes del libro que va abarcando otras temáticas también muy importantes y muy necesarias, que realmente llevamos el mundo académico un tiempo hablando sobre ellas, ¿no? El tema un poco de lo que... Bueno, eso igual lo hablaré más tarde en el texto, en la parte mía. Ahora hablarán los editores del libro, la editorial Volapük, con Javi y Ainhoa. ¿Vale? Y luego sí hablaré un poco del vídeo. Bueno, veremos un vídeo también. Y bueno, luego trataré un poco el tema de la historiografía. Dentro del movimiento anarquista, la historiografía, si os fijáis, el anarquismo usa mucho el tema de la historia. Marxismo eso lo va a decir después. Claro. Luego, Sí. El marxismo habla mucho de teoría, de economía y la historia, porque a veces ves un libro, Sociología y Anarquismo, de Ruano, y os ponía a leer, y no es un libro tanto de sociología, sino de historia. Y eso es muchas veces porque para el anarquismo la historia es como socializar, teorizar, pero con hechos. Porque siempre se hacen programas políticos que luego en el futuro no se aplican ni la mitad. Mientras que la historia, pues se habla de cosas que a lo mejor ya son anacrónicas, pero que fueron hechos en su momento. Por eso para el anarquismo la historia siempre ha sido bastante importante dentro del marco teórico que se ha ido formando. Bakunin, Kropotkin, cuando hablaron del anarquismo, ellos nunca creyeron que estaban creando algo nuevo, no pensaron que era una teoría nueva. Ellos siempre hablaban de los campesinos rusos libres, de los relojeros suizos, gente que ya el anarquismo lo estaban practicando en su vida cotidiana, y también hablaba de la humanidad, que siempre ha tenido más márgenes de libertad que de Estado, ¿no? Y entonces, al final, lo que hacían Bakunin y Kropotkin era hablar de cosas que veían en esos momentos o cosas del pasado. La historia siempre ha sido parte importante dentro de la formación de la teoría libertaria. Era como historiar la vida. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues hacer reflexionar no la historia del anarquismo, no la historia de la libertad del ser humano, sino también pensar lo que aporta el anarquismo para la historiografía, pues siempre ha sido bastante importante. Es lo que se está hablando en el último año y creo yo que este libro a día de hoy es el culmen de todos esos pensamientos que hemos tenido últimamente. Así que muy agradecido a Volapük por editar el libro, también muy agradecido por haber venido en el día de hoy y también muy agradecido a todos vosotros para que podáis aportar y escuchar todo lo que aquí se comente y se desarrolle.
Doy pasos más, doy paso también a los compañeros, ¿vale? El móvil no hace falta apagarlo, pero si se quita el sonido, pues yo creo que ayuda a escucharles, ¿no? Así que, bueno, habla vosotros. Ahora vamos a pasar un platillo, si queréis echar unas monedas también os lo agradecemos para el mosto, para tomarnos el mosto luego. Y bueno, voy a decir yo las partes, ¿no? ¿Y la portada? La portada la dices tú ahora, cuando yo diga las partes. Fran ha venido a hablar de su artículo porque no ha tenido tiempo de leerse el resto del libro. No, bueno. Yo el libro hace 2 meses que lo tengo en las manos. Y aún me estoy leyendo unos que tenía pendientes. Bueno, el libro tiene una parte que aquí esa palabra existe y entonces comprenderéis lo que es el zaguán, que es una parte que tiene la casa, que todavía no es parte de la casa, pero tú entras en la casa sin entrar en la casa. Pues una parte del libro que todavía no es el libro, pero tú entras en el libro sin entrar en el libro. Entonces ahí explicamos algunas cosas. Después viene el preámbulo, que sería como las cosas que hay que saber para comprender el resto del libro. Después viene ambulando, que es donde está el artículo del Fran, que es la parte teórica del libro. Y después viene la parte que se llama ambulando, nomadeando, que es la parte de las experiencias. Entonces ahí hemos intentado que haya experiencias de todos los sitios posibles. De Oceanía no hemos encontrado, por nuestra ignorancia o por no saber los idiomas adecuados, pero del resto de los 4 continentes sí hay. También hemos puesto cosas de diferentes géneros, de diferentes edades, de diferentes culturas del trabajo, de diferentes etnias y bueno, y que es un poco lo que se llama la matriz sociocultural, que con eso comprendemos un poco la vida, ¿no? Porque la matriz es como la de la mujer, ¿no? La que da la vida. Pues eso hemos intentado también. Y bueno, tú vas a hablar ahora, ¿no?, de otras cosas. No le llego bien. ¿No llega el micrófono? No, Que sí, que es broma. Bueno, la idea es que vamos a contaros algunas cosas del libro, no extendernos demasiado, poner un vídeo que incite desde nuestro punto de vista alguna parte del debate y que haya tiempo para hablar tranquilamente, porque... ¿no? Sí. Luego, cuando vayáis hablando, vamos a ir enhilando otras cosas del libro. La portada está hecha por perdón, Fran Marco, que es de Almería, y la idea que representa, que además, si os fijáis, no están los nombres, no quisimos romper la forma en la que había creado la cubierta, la portada. La idea es que este libro no trata de plantear una mirada, sino plantear diferentes miradas que permitan que quien lo lea pueda construir su propia forma de entender las cosas. Por eso el libro se nos escapa de las manos, ¿no? Hay unas manos, el libro se va por ahí escapando, la gente que está aquí dentro está debatiendo, son 18 voces y parece que no, pero están hablando entre sí aquí, porque son posiciones diferentes, desde el marxismo crítico hasta diferentes posiciones anarquistas. Y también estuvimos debatiendo sobre una pequeña A que hay aquí. Esto no sabemos pues, si son planetas o diferentes puntos, ideas, cosas que van brillando. Orbes. Y no queríamos que la A de anarquismo estuviera en el centro, porque a veces también es un poco obsesivo, ¿no?, como buscando la pureza o qué es lo mejor siendo anarquistas o algo así, sino que pueda confluir con otras ideas que no sean puramente o estrictamente anarquistas. Por eso, pues aquí había como esa intencionalidad y, bueno, y este color verde que la imprenta pues lo ha sacado bien. No es tan fácil como parece. El libro tiene... Solo por el color verde vale la pena comprarlo. adorna la casa, ¿eh? Entonces, cada parte entra con una ilustración de algo de anarquismo, de CNT o de alguna cosa así, de mujeres, de jóvenes, de diferentes luchas, y un poema de Jesús Lizano.
Jesús Lizano nos ayuda también a pensar, a plantear lo que queremos decir y no voy a leer poemas. Sí, Es que no estoy yo muy bien. Bueno, a mí me gusta leer poemas. ¿Cómo puedo leer un poema? Bueno, eso es. El libro empieza con este poema que es también una de las intenciones que tiene el libro, ¿no? Y se llama Bomba en la Academia, porque estabas tú diciendo que si la academia para arriba, la academia para abajo, y lo que hay que hacer es poner una bomba en la academia, ¿no? Que es lo que dice Lizano. Que dice: yo puse aquella bomba en la academia, ardía como ardió la vieja Roma. El fuego terminó con su carcoma, que a toda imagen viva era blasfemia. Ya no fija, ni limpia, esplende o premia, y su vano dominio se desploma. De sus cenizas vuela una paloma ebria de libertad y de bohemia. Monumento a la losa, al privilegio, a la letra que duerme y que delira, rata de sueños y prisión del juego. Destrúyase por fin el bodrio regio, que lo mismo valdrá, oh hermosa pira, arder ahora o consumirse luego. Y también hay en el libro esa idea de ya está bien con la academia, que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Y no podemos estar haciendo las cosas según nos marque la academia, que ya sabemos que la academia tiene poco de revolucionaria, ¿no? Y por eso, a lo mejor hay algunas otras personas que escriben cosas que pueden ser interesantes, pero que pensamos que muchos proyectos están orientados a una financiación, a escalar en la universidad, a que tenga una forma que sea aceptada, y eso hace que mucha gente que pueda hacer cosas interesantes, pues no las haga porque quiere pues tener un lugar calentito. Y entonces, por eso, no es un libro exhaustivo, es nada más que plantear un debate desde diferentes perspectivas. Eso sería un poco el libro en sí, ¿no? Ahí si habéis visto la exposición y habéis pensado o ha llamado la atención alguna cosa, pues luego, después del vídeo, la podemos ir comentando y enhilando diferentes ideas que tiene el libro. Entonces, en este caso, como tu artículo es uno de los que arrancan de alguna forma el libro, pues... Sí, termina. Eso, que puedes comentar un poco así y luego ya vemos el vídeo y ya abrimos el debate. Bueno, Ainhoa y yo somos coordinadores del libro, junto con Sergio. Pareja artística. Sí, porque Sergio es la persona que lleva la editorial Volapún. Nosotros no estamos en la editorial Volapún ni nada. No, lo digo para que lo sepáis. Porque... Yo no lo sé. Ahí ya. Que esta vez llevamos juntos coordinados 7 libros o algo así, ¿no? Bueno, yo tengo 25, pero... Y entonces, por primera vez que hemos ido presentando en diferentes sitios y ha habido alguien que ha escrito en el libro que ha estado con nosotras. Han estado Raúl Cruz, ha estado Curro Rodríguez y ahora Fran F. Andújar. F. Andújar. FJ. Hernando Andújar. Pico José, Fernando Andújar. Paco Pepe para los amigos. Bueno, bien, pues el artículo que está en este libro lo escribí, creo, por el año 2013 o 2014 y se publicó en la revista Estudios. Y hará como un par de años, pues me contactaron desde Volapún pues, para rescatar este artículo y tener un libro. Apareció en la revista Estudios, que bueno, este número 4 tuvo algunas dificultades, me acuerdo yo, pero bueno, después de 8 o 9 años ha aparecido ya en el mundo académico. Por lo que sea, los 3 primeros números sí estaban en el mundo académico, puntuaban, ¿no? Y este cuarto no, pero bueno, parece ser que al final ya, por lo menos en Dialnet está, ¿no? Pero no por tu artículo, ¿no? Pues no lo sé, igual sí. Pero, a ver, lo curioso es que, bueno, si luego para publicarlo en el libro, pues siempre viene bien, porque la revista Estudio siempre va a tener más complicado, sobre todo el número 4, reproducirlo y sacar más números cuando se agoten, porque van a estar, si va a seguir ese su proyecto, pues lo lógico es que sigan con el número 5, ¿no? Entonces, la verdad es que la idea de que aparezca un libro era bastante interesante y buena en mi visión.
El artículo tampoco es esencial en mi opinión, porque procuraba sobre todo abrir un debate, abrir una problemática, abrir un debate. Intentaba que fuese un artículo que llegase a otros autores más capaces y que lo replanteasen y lo concretasen. Básicamente porque yo estudié Historia en la Universidad de Granada y cuando dimos el tema de la historiografía, que era la verdad es que en la universidad era un tema apasionante, claro, era muy fácil ver de que sí existía la historiografía positivista, bueno, también el formato de las crónicas, ¿vale? Que las crónicas son una cosa muy diferente a lo que es la historia que se escribe hoy en día. También está la historiografía marxista, luego vino la historiografía social, la escuela de los anales, luego vinieron las formas de hacer historia, la historia desde abajo, vino también la historia de las emociones, la historia de la vida cotidiana. Hay muchas cosas. Y lo que es la historiografía anarquista, cuando vemos más Netlau o José Peirats, y dicen, eso es historiografía marxista, porque aunque no sea marxista, pues es como si fuese lo mismo, ¿no? Son anarquistas al final, son rojos, ¿no? Franco le decía, bueno, son rojos, venga, todos fusilados. Y en verdad, cuando lean cualquier autor anarquista, se distingue muy claramente de un marxista. El marxista siempre está impulsado a buscar las razones económicas, utilizan mucho la teoría de Marx, y sin embargo un anarquista no. De hecho, si lo hace es para criticarlo, básicamente. Curiosamente, cuando yo estuve preparando el artículo, busqué algunos precedentes y realmente vi poquito. Lo que más pude ver que se parecía un poco, lo cito en el texto, el artículo del hombre Nico Berti, ¿no? Que ya había hecho alguna reflexión. También un colectivo chileno también hizo una reflexión sobre la historiografía anarquista, muy interesante ese texto, aunque vino puramente de la militancia, pero la verdad es que bastante valiosa. Y no había mucho más. Luego, profundizando, sí pude comprobar que Kropotkin hizo una teoría de la historia en un pequeño cuadernillo, el Estado, un texto sobre el Estado, ¿no? También, obviamente, el apoyo mutuo pues habla de muchos aspectos de la historia humana, aparte de los animales, ¿no? Que la gente siempre se acuerda mucho de la naturaleza y como Kropotkin habla de los animales que él estudia y lo pone como ejemplo, ¿no? De lo que es el anarquismo, pues él también habla un poquito de la historia de la humanidad. De hecho, esa parte es más grande que la de los animales. Pero también podemos ver a Gaston Leval, un anarquista francés que huyó de Francia y se refugió en España. Aquí tuvo la militancia, luego tuvo que huir de España y tuvo una vida un poco agitada. Y este hombre también escribió sobre la historia y sobre historiografía anarquista. Y por supuesto, Rudolf Rocker, con su Nacionalismo y Cultura, si le echamos un vistazo a ese libro, es básicamente un libro de historia y de teoría histórica del anarquismo. Es uno de los libros bastante más impresionantes que uno puede leer. Esos eran un poco los precedentes que existían, pero nunca se había definido. Ahora vamos a hacer una historiografía anarquista, porque no somos como los marxistas. Nosotros no buscamos. El motor de la historia para nosotros no es la economía, como muchas veces buscan los teóricos marxistas. Nosotros lo que buscamos es que hay un conflicto entre los seres humanos por las cuestiones del poder, de la dominación, de las desigualdades sociales. Cuando uno lee a Peirats o a Max Nettlau, siempre hablan de eso. No es que le falte 4 pesetas al obrero. El obrero, si uno estudia la historia del anarquismo, por ejemplo, en Granada, o en Madrid seguro, que pasa lo mismo, aquí en Granada los trabajadores, viendo que sus compañeros estaban en el paro, decía, pues reparto de trabajo. Nosotros ganamos 8 pesetas, pues ahora vamos a trabajar, en vez de 8 horas, vamos a trabajar 4 horas y nuestros compañeros van a hacer las otras 4 horas. Y si hay que perder sueldo, lo perdemos. Eso lo decía el obrero anarquista de Granada. Y recuerdo que también en Madrid, en Jaén, existe ejemplos parecidos. ¿Por qué un obrero va a renunciar a pesetas de su pequeño salario? Porque para ellos era tan importante la construcción de la comunidad entre ellos, la solidaridad entre sus compañeros. Ahí, pues, para nosotros los anarquistas, la teoría marxista no se ajusta del todo. Es más importante la creación de una comunidad humana contraria
a las élites sociales, para esos trabajadores y para, no el obrero anarquista, sino para el grueso del movimiento obrero en granadino, en este caso. Pero ejemplos así hay por todo el mundo, hay muchos ejemplos. No le importa tanto el tema económico. Obviamente hay un motor, que es el aspecto de que quiero sacar a mi compañero del paro, pero el factor humano, el factor de comunidad, el factor psicológico son tan importantes como el económico. Es fundamental. Y eso, cualquiera que haya conocido a las personas mayores de aquí de la CNT, los viejos, ¿no?, que cuentan con sus batallitas, Tantisay y tal, se dan cuenta de que para ellos hay muchas cuestiones como la dignidad, como la solidaridad, la humanidad, que están muy por delante del tema económico. Entonces, yo me di cuenta que la historia que yo veía entre estas paredes no tenía nada que ver con el marxismo, era muy diferente. Y yo de la universidad, pues, dentro de mi pobre formación, conocimiento, inteligencia, pues tuve unos años que no sabía definirlo, pero ya cuando terminé la universidad y estuve ya reflexionando, tuve tiempo, pues fue cuando escribí este texto, en que, si os fijáis, si lo leéis, aún está buscando, ¿vale? Hace ya unas cuantas propuestas, pero aún sigue buscando, y después de 10 años, aún sigue buscando, ¿eh? He encontrado algunos aspectos más, pero creo yo que su importancia estriba en lo que pueden hacer las personas en que lo lean y pueden decir, tiene algo de razón, le falta desarrollar, vamos a desarrollarlo en comunidad. Porque yo lo que aquí quería hacer con este texto es aportar para hacer una comunidad de las cosas que creo que no es tan original de mí. Yo he notado de que esa sensación que yo tenía, ya lo tenían muchas personas. Pero nadie daba el paso. Así que yo, pues mira, doy el paso. Lo escribo en la revista Estudio, que sí, una revista académica, pero era sobre todo una revista militante. Ahí lo leía la gente de la CNT, lo leían de muchos ateneos libertarios, centros sociales, y yo quería dirigirme a ellos. Mira, entre vosotros hay arqueólogos, hay historiadores, vamos a hacerlo todos esto juntos, ¿no? Obviamente, yo propuse pues, varios conceptos que a mí se me ocurrían para fundamentar el artículo y para aportar algunas ideas, ¿no? Que no se trata de darle marrón a los demás y yo me limpio las manos, sino que yo también pues, me mancho un poco, ¿no? Esperaba también un poco más de debate, en que me corrigiesen, censurasen y tal. No solamente que todo el mundo diga, qué bien, sino que también qué mal, ¿no? Porque era sobre todo una aportación que quería entrar en un debate que no existía abiertamente en ese momento. Sí existía en los pasillos, ¿eh? Eso se notaba claramente en esos años y aún sigue existiendo. Pero bueno, ya estamos viendo que eso se está superando y está aportando bastante, ¿no? Me acuerdo también que el artículo entra en varias cuestiones como la historia militante. Y la historia militante en la academia, en la universidad, está como muy... es un desprecio. Y a mí me hacía mucha gracia porque está en la Universidad de Granada, iba a unas clases, y claro, cuando hablan de la guerra civil y del anarquismo, que el anarquismo es un tema fundamental en la historia de España, es que es así, pues claro, decían, es que Abel Paz no se define como historiador. Y en la universidad decían, nada, pero él no es un historiador, de verdad. Abel Paz no se sentía así. Pero ponían en el libro suyo, de Durruti, como una cosa que está ahí y estamos ya nosotros para mejorarla. Y no es así. Cada vez que un historiador académico intenta coger y hacer algo de Durruti o algo de lo que cuenta Abel Paz, lo empeora o se queda atrás. Hoy en día, después de todo lo que se ha escrito, para estudiar Durruti y muchas de las cosas más relacionadas con su persona y su ambiente, Abel Paz sigue siendo fundamental. Da igual que sea ilustrador o no lo sea, es que da igual. Da igual que mucha gente de la universidad se sienta más importante, más guay, porque Abel Paz lo sigue superando a día de hoy. Con sus limitaciones, ¿eh? Yo no estoy diciendo que el Durruti en la Revolución Española sea perfecto. Es una obra que aún tiene sus carencias. La parte de la muerte de Durruti, yo creo que hoy en día se puede decir que está un poco superada, porque ya se saben algunas cosas nuevas, y así con muchos otros factores, ¿no? Pero el historiador militante sigue siendo como una especie de fuente primaria para otros historiadores. Y da igual que otros historiadores se sientan superiores, porque al final todo el mundo recurre a Pirats, todo el mundo recurre a Paz, todo el mundo recurre a Gómez Casas, y estos autores al final están sus textos, que luego otras revistas aparecen otros textos, otros libros, y al final se rebaten. Y sí es curioso que al final todo el mundo recurre más al lado de esta gente. ¿Por qué? Porque
Es verdad que está la objetividad y luego la subjetividad. Es un debate típico en la historiografía. Yo en este artículo siempre he hablado mucho de la importancia, que no es una idea mía, es una idea de Karl-Heinz Dessner, que él habla de la honestidad. Todos el mundo somos subjetivos, pero intentamos ser objetivos. Nunca lo vamos a ser, pero siendo honestos podemos por lo menos hacer algo. Y por lo menos decirle al público, al lector, lo que somos, primero lo que somos, luego por qué escribimos y lo que escribimos. Y ya por lo menos el lector sabe la verdad de nosotros. Y obviamente podrán estar advertidos y en alarma, en alerta contra nosotros. Y hace muy bien el lector si hace eso. Es importante la honestidad. Para mí el concepto de honestidad es un concepto que supera, trasciende la polémica de objetividad y subjetividad. Y yo sí lo menciono en el artículo porque es como yo siempre he funcionado con esa idea. Ya os lo comento, que viene mucho de Dessner. Cuando él escribió de la historia criminal del cristianismo, él dijo, mira, aquí tengo 10 tomos, he escrito mucho y no voy a engañar. Historia criminal. Cuando pongo criminal no es por nada, es porque quiero acentuar ese aspecto. ¿Vale? Entonces el lector ya sabe que es alguien que va a hablar mal del cristianismo y que está centrado en esa cuestión, porque historia objetiva de la Iglesia pues ya hay por ahí, escrita por la Iglesia o por otros autores, pero él quería poner esa temática, ese acento. Sí, te voy a decir una cosa solo, que enlaza con lo que tú estás diciendo. En uno porque nosotros nos hemos puesto 2 artículos, como somos coordinadores, pues hemos considerado que somos más importantes y entonces hemos puesto 2, no 1, como él. Y uno de ellos, que es el de la historia sin poder. Las historias sin poder. Sí. Muy Pues, el mío también. Ahí hablamos de una idea de Ivan Illich, que es las profesiones inhabilitantes. Cómo hay ahora mismo, él lo hablaba en los años 70, pero que ahora mismo ha ido produciéndose más, profesiones que nos impiden desarrollarnos como colectivo o como personas. Y bueno, él hablaba de los médicos, de los ingenieros, pero nosotros repensando la idea hemos planteado que la gente que profesionalmente se dedica a la historia es una profesión inhabilitante porque nos impide desarrollar nuestras historias, que es un poco lo que tú estás hablando. Se considera que la gente no puede escribir la historia porque no sabe de historia, tiene que recurrir al historiador que sea para que escriture la historia. Pero ese historiador, como tú has dicho, a lo mejor pues lo que hace es mucho peor que lo que hacemos juntándonos. Y eso, yo estudié historia también, pero bueno. Y eso. Veréis, un ejemplo más. Existe un autor que yo admiro mucho, porque escribió uno de los mejores libros de historia del anarquismo español que existe, en mi opinión, que es José Álvarez Junco. Él escribió la ideología política del anarquismo español del siglo XIX y principios del siglo XX, un libro fundamental, buenísimo, ¿vale? Pues el señor José Álvarez Junco, pues ya está un poco mayor, está en el siglo XXI, y este hombre habla del terrorismo anarquista, el origen del terrorismo yihadista. Eso, incluso en el mundo académico, claro, en el mundo académico actual, es risa. ¿Vale? No puede haber una relación entre el anarquismo, el terrorismo, lo que se ha llamado el terrorismo anarquista, que es algo que está, incluso algo tan conservado como en la academia, pone en duda el concepto del terrorismo anarquista. ¿Vale? Pues más bien parece una palabra de la élite pensante sobre la historia del anarquismo. Y el terrorismo yihadista, pues bueno, se le puede llamar terrorismo, no se puede llamar, pero está muy bien concebido lo que es y de una naturaleza y una forma de actuar muy diferente. No se puede haber ninguna relación. Estos autores que relacionan el yihadismo con el anarquismo no hablan, por ejemplo, de cómo aparece la palabra terrorismo. La palabra terrorismo es una palabra que en su origen era una palabra positiva, a diferencia del anarquismo, que era un insulto, tenía un sentido negativo, se convierte en una palabra positiva a partir de Proudhon. Pero a Proudhon lo insultaba diciendo, tú eres un anarquista. Y ya Proudhon, en un momento dado, en que la propiedad dice, pues sí, es verdad, yo soy anarquista. Y entonces ya empieza a defender y el insulto se convierte en una palabra reivindicadora, ¿no? Y así le ha ocurrido muchas palabras. El feminismo también le ha ocurrido mucho eso, ¿no? El terrorismo no, al revés. Es una palabra que empezó como algo positivo, la crea un señor llamado Robespierre y él habla del estado del terror. Pero él no lo habla del estado del terror como algo malo. Él dice, es algo bueno, necesario,
Porque los reaccionarios y la gente inculta e injusta quieren imponernos el antiguo régimen, que todo el mundo sabe lo que es el antiguo régimen, son matanzas, masacres y tal, y por tanto hay que intimidar a todos los sectores sociales, élites, población y a quien sea, hay que intimidar de antemano para que no ataquen al nuevo Estado contemporáneo. Porque el Estado contemporáneo era lo opuesto a la monarquía absoluta. Y el Estado contemporáneo, que garantiza los derechos de todos los ciudadanos, la soberanía popular, es imprescindible protegerlo. ¿Cómo se protegía? Pues antes con la represión directa, que se protegía con el terror, con el miedo. La palabra terrorismo la crea los liberales, un señor que se llama Robespierre, y lo utiliza como una palabra positiva. El terrorismo como una forma de acción política por medio del terror para dominar al resto es un concepto de Robespierre, de los liberales. Y es muy curioso que, por ejemplo, el señor José Álvarez Junco habla del origen del terrorismo dentro del anarquismo y se olvida de Robespierre, que es el estado el periodo del terror, que es el estado del terror, palabras que son del principio del siglo siglo XIX, perdón. Y para estos historiadores que hacen en realidad una labor ideológica desde los sectores de las élites sociales actuales, obviamente ignoran y olvidan los orígenes de esta palabra, ¿no? Obviamente todo esto tiene mucha carga política, ¿vale? Y bueno, retomando un poco el tema del artículo, yo creo que ya he intervenido bastante tiempo, ¿no? No voy a aburrir mucho más. Sí comentaré que hago una serie de propuestas de temas a investigar en diferentes periodos, que no todo sea historia contemporánea, sino que también en la antigüedad, en la prehistoria, en la historia medieval. En la historia medieval hay que tener cuidado porque es algo muy del mundo occidental. En muchas partes del mundo no existe el medievo, ¿vale? Existe bastante entre nosotros los europeos y acaso los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes, el medievo es muy diferente al nuestro, ¿no? Claro. Es una historia de urbanización para los musulmanes. También hay otra, si hay una historiografía anarquista, la historiografía anarquista no tiene que estar en plan gueto, encerrada, tiene que tener también relación con las otras historiografías y utilizar otras herramientas como puede ser la biopolítica, la microhistoria, las aportaciones del feminismo o de las concepciones neocoloniales, ¿no? Que el mundo postcolonial. Y bueno, es muy importante también estudiar y analizar el poder como concepto y como estructura y hablar de los elementos que utiliza, ¿no? Que si el orden, el miedo, la conquista, las relaciones personales, conocimientos, tradiciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, me encanta hablar de un libro de Lavoisier. No sé pronunciarlo muy bien este autor, Lavoisier, creo que sea. Y él escribió un libro que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria, un libro del siglo XVI, muy antiguo ese libro, tiene 500 años prácticamente. Y ese libro es impresionante, es uno de los mejores análisis del poder que existe en la humanidad, es de los más recomendables. Y además es muy crítico porque dice, hay muchos factores que hacen que el poder sea posible, pero también es la voluntad de la gente lo que permite el poder. Él dice que, en el fondo, lo que dice es el poder es un fantasma, es un tigre. Se sienta sobre la voluntad de la gente. En el momento que la gente no quiera, el poder cae. Él explica por qué no... Porque la dificultad de que la gente se relacione entre ellas y llegue a un acuerdo es lo que refuerza el poder. Ese obstáculo social, ¿no? De relaciones personales. Pero bueno, sí es verdad que hay otros factores, ¿no? Y me acuerdo yo también de que en este libro, aparte de ese artículo que escribí en el 2014, he aportado un addendum que intentaba refrescar un poco el texto y actualizarlo un poco, ¿no? Tenía una segunda versión que no sé yo si llegó a meterse en el libro, creo que no, porque quería meter un par de puntos importantes que se me ocurrió un año después, pero son cosas que he ido viviendo en este mundo de la universidad, de la tesis doctoral, cuando ya lo he hecho, luego de las publicaciones de revistas académicas, que se puede hacer mucha historia en las revistas académicas, muchas. Son muy curiosos, es muy curioso. Y yo en la experiencia de la tesis doctoral me di cuenta de que la universidad te quiere nombrar doctor, tú no hagas libros que puedan aportar a otros autores o a la universidad y tal, libros descriptivos con mucha documentación. Ahora, la historia del anarquismo en Granada, ¿cuál es su dificultad? Documentos. Es casi imposible encontrar documentos. Yo encuentro un montón. Y lo quiero reproducir para que otros lo puedan utilizar y puedan hacer su propia historia. Pues no, yo tengo que ser un doctor y yo tengo que demostrar dominio sobre el tema del que yo hablo. Entonces tengo que sobre todo opinar, no hacer historia, refrescar en archivos,
ni nada de eso, ni ir a una fosa, sacar huesos y tal, no tengo que aportar cosas objetivas. Tengo que sobre todo opinar y ser un autor y que machaque a José Galvez Junco con mi gran prestigio, mis grandes opiniones y mi gran pompa hablando, ¿no? Eso es lo que se busca muchas veces, no de una forma intencionada, pero ese es el ambiente académico que hay. Y la academia, la podemos criticar, la podemos poner una bomba, pero no hay que despreciarla, ¿eh? En la academia, yo lo que pude investigar, vengo de una zona, mi familia no ha hecho estudios, no tampoco una familia rica, y yo cuando llegué a la universidad me di cuenta que esta gente realmente sabe, ¿eh? Son peligrosos, pero también tienen mucha capacidad, en un sentido u otro. Pero no lo es todo, por supuesto, no es para nada. La academia, sin haber paz, en cosas de la historia del anarquismo se comen un marrón bastante grande, no hacen nada. Eso es el hecho. A lo mejor esa falta de autocrítica o de sentimiento de superioridad les falla mucho, pero es verdad que hoy en el mundo académico, que ha sido muy democratizado con el tiempo, han accedido ya gente de muchos sectores sociales, sí es verdad que hay muchas opiniones, hay también muchos enfrentamientos, pero también sufren muchos vicios del pasado, las peleas entre departamentos, los catequismos, la endogamia. Cuando hablo de endogamia no solamente hablo de una perspectiva... Sexo. Sí, y biológico. No estoy hablando del posmodernismo, estoy hablando de física, ¿vale? Ahí sí, hay endogamia, de la típica, de la de siempre. Y problemas de ese tipo y la estructura de cómo se promociona hace que eso encuentre facilidad de que sea así, ¿vale? Entonces hay muchas críticas sobre el mundo académico, pero al final hay que entender que son gente con muchos recursos, muchas herramientas y realmente hay avance a nivel intelectual. Sí, lo que pasa que uno de los debates también que pienso que hay en el libro, o por lo menos que nosotras proponemos, es el tema de que nos dejamos deslumbrar por los contenidos, que es justo lo que tú estás diciendo ahora. Esa gente sabe mucho, hay nueva gente que ha aportado nuevos contenidos, pero en realidad si queremos hacer unas historias anarquistas, además del contenido, que es algo que son excusas para juntarnos y para debatir, tenemos que hacer la forma de escriturar y de relacionarnos para construir la historia tiene que ser otra que ahora no hay. Y entonces eso es muy importante, porque si lo que queremos son rescatar contenido, vamos a volver a hacer una historia burguesa, con ribetes anarquistas. A lo mejor pone historia burguesa y en burguesa lo de arriba es rojo y lo de abajo es negro, pero no nos vale. Exactamente. De hecho, hay una revista que se llama Contrahistoria, que ha hecho aportaciones muy valiosas. Esta revista tenía una curiosidad, sobre todo en su primera época, que por ejemplo no había autores. Aparecía el texto, pero sin autor, sin más. A mí no me gustaba mucho el tema ese, porque al final el autor yo creo que sí es importante en el sentido de la responsabilidad. Es decir, los artículos son entre fallos, ese es el hecho. Entonces, es verdad que ese ego hay que eliminarlo de un artículo que te da prestigio, sí, pero cuando comete un error se tiene que identificar el error. Yo no hablo de los autores, claro, hablo de la forma de construir las cosas, que es distinto. Pero para mí sí es muy importante el tema de la autoría, porque sí es verdad que la academia da mucha importancia al autor, demasiada, efectivamente. Es que yo lo he visto sobre todo en las revistas académicas, de cómo tú tienes que opinar y analizar, y sin embargo son muy críticos con todo lo que sea descriptivo. Lo que ellos llaman descriptivo son reducirlo, bajarlo, tratar. Y más analítico. Yo, bueno, no están ya los filósofos, los pobres no tienen trabajo, encima le vamos a quitar más trabajo a ellos, los pobres. Pero bueno, era todo lo que quería decir. Nos vamos con el vídeo. Empecéis con el debate ya y todavía... Sí, y ya pues entramos en el debate y a lo mejor podemos hablar más de estos aspectos o de otros que queréis hablar. Hay mucho contenido en el libro. La idea del vídeo, que tiene también sus tiempos para que nos dé un poco también a pensar de lo que queremos debatir después, no es de esos vídeos desenfrenados que no te da tiempo a pensar, y tampoco es un vídeo sobre lo que se cuenta en el libro, sino que hay algunas cosas que son del libro. Bueno, entonces podemos abrir el debate por cualquier sitio que sea un tema que os haya llamado la atención, o algo que hayáis visto por los carteles, o...
un examen de historia que habéis hecho en la vida, yo qué sé, cualquier tema. Recordar es vivir. Eso es. No pase traumático. Sí. ¿Por dónde queréis el arranque? Luego ya... ¿Qué tema os ha traído para acá, un día como hoy? El ilusionismo social, entonces, castigar a todo el mundo. Desde hace 28 años así, pues esa es la ventaja de ser viejo, que puedes decir muchos años e impresiona. Entonces, llevo trabajando el tema de la autogestión de la vida cotidiana en pueblos, tanto de Andalucía como de México, de Canarias, después de Euskadi, ya más viejo todavía. Y claro, el problema estaba en las metodologías de trabajar con la gente, que en realidad las metodologías que yo conocía o existen, lo que hacen es atrapar a la gente, entonces ya no se puede autogestionar. Y bueno, pues me inventé una cosa que es el ilusionismo social, que es una forma de trabajar con la gente y desde la gente, que es lo contrario de por y para, con y desde. Pues muchas veces se trabaja, alguna gente dice incluso con y para, que no sé muy bien qué significa, pero bueno. Y entonces una forma de trabajar con y desde la gente que está unida a la dialéctica de segundo orden, que sería la que introduce la complejidad. Y esa forma de trabajar, pues, es pasar de lo que pensamos, que es la seguridad de lo posible, lo que tenemos, lo que estamos, lo que nos configura como persona o lo que sea, a pasar a la esperanza de lo imposible. Entonces, pues, básicamente, el ilusionismo social. Si quieres, luego te cuento más. Tenemos varios libros escritos. En el libro está recogido, por volver al libro, Uh-huh. lo que trabajamos con historias, ¿no? Historias orales. Y ahí planteamos un debate entre historias de vida, historia oral, historias orales, testimonios, diferentes formas de saber cosas que han pasado a través de gente que las cuenta, ¿no? Y una de las cosas que está ahí propuesta en el debate es ¿para qué? Para la historia o las historias, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que estar aquí dedicadas a ver qué es lo que ha pasado en un lugar o qué es lo que no ha pasado? Entonces, la respuesta nuestra, que en el libro hay diferentes respuestas de diferente gente, las otras son peores. La nuestra es para la autogestión de la vida cotidiana. Entonces, en algunos sitios hemos visto que trabajar qué es lo que ha pasado en un lugar, que además hablando con gente diferente, de diferentes edades, de nuevo es la matriz sociocultural, diferentes edades, géneros, etnias, culturas del trabajo, géneros, he dicho, sí. Sí, la adscripción. Adscripción, pues a veces pues no es lo mismo, por ejemplo, vivir en el Albaicín que vivir en el centro, pues también tienes que tener todo eso en cuenta, de diferentes lugares del sitio, y no es lo mismo ser de una hermandad, o de un club de fútbol, o de... Un Ateneo libertario. Un Ateneo, una CNT con el apellido que tenga, o lo que sea. Y trabajando con gente que, tratando todo eso, no buscamos una verdad, ni una verdad objetiva, ni una verdad histórica, ni una memoria o memorias, sino que lo que intentamos es que a partir de ese diálogo que se va entablando, que eso ayude a que la gente tome del pasado aquellos elementos que le valgan para ahora y que por medio de la repetición creativa puedan ir creando nuevas cosas en la comunidad en la que viven. Y eso son una de las cosas que hemos trabajado y que ahí explicamos pues cómo se diferencia sobre otras cosas. Entonces, el fin en ese caso es que la gente pues se apropie de sus cosas que han pasado en un lugar y que no es necesario que nos pongamos de acuerdo porque pues eso nos dice, pues el río pasaba por aquí, no, pasaba por ahí.
¿Y qué te vas a poner a debatir? A ver si es por aquí o es por No, ahí, es que o ahí vienes la muestra- Wikipedia. La Wikipedia dice que Muestra pasaba por el ahí. disenso, que es muy importante. A lo mejor lo del río es una tontería, pero muchas cosas que han pasado en la historia de lucha y todo eso, hay que poner las diferentes versiones porque hay que debatirlo ahí, no en el libro o en lo que hagas, sino En la comunidad en la que se comunidad en la está. que se está. Entonces se ponen las diferentes versiones porque todas son importantes de conocer, ¿no? Y Lo además ponen ellos mismos, no nosotros. y ese disenso hace que surjan nuevas cosas que se pueden ir haciendo o retomando. Por eso no en esta perspectiva, ¿no? Lo que hacemos nosotros no es una construcción histórica. Por ejemplo, ahora estamos como en el final de un trabajo en San Sebastián, en Donostia, en un barrio. Que se llama Alza. Que se llama Alza o Alza. Y entonces ahí que hay una ruptura entre la gente que lleva la etiqueta de vasco, que luego eso no sabemos muy bien lo que es, y la gente que lleva la etiqueta de que vino de otros lugares. Cacereño. Que le llaman muchas veces cacereño, no importa de dónde venga, es un insulto cacereño en ese sitio. Y en esa ruptura, pues que también cómo se puede hacer, qué significa eso, qué reconocimientos tiene que haber en el proceso. También nos ayudan los documentos, como decías, ¿no, Fran? Pues cosas que se han hecho. Por ejemplo, en ese barrio hay un seminario continuo de historia del barrio y también tienen cosas recopiladas. Y no se trata de si es mejor o peor, sino que no se imponga el trabajo documental sobre la vida de la gente, ¿no? Y que los documentos le digan a la gente qué es lo que ha pasado. Y por eso sería relacionado con el ilusionismo social, cómo se conecta con el trabajo que hacemos con historias. En vez de la identidad que te deja quieto, las identificaciones, ¿no? Que son las que permiten poder dinamizar las cosas y que la gente pueda encontrarse independientemente de lo que le dicen los documentos o lo que le dice el Estado, que es lo que es. Nosotros no trabajamos el ser, sino trabajamos el estar. Y en el estar sí nos podemos encontrar y construir colectivamente cosas. En el ser no se puede construir nada, porque yo soy y no puedo dejar de ser. Y esa persona es, y esa persona es, y todos estamos seres acabados. Y eso es una falsedad, porque somos seres que no estamos en construcción continua hasta que nos morimos. Cuando nos morimos también en deconstrucción, en ese caso. Entonces nos meten unas cosas en la cabeza que al final nos impiden transformar la sociedad. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, pues ¿Lo qué? no cambies nunca. No cambies, no cambies. Pues dice, pues es que en aquella época la escuela no era obligatoria, íbamos si queríamos. Vale, es verdad, hay una ley y decimos, no, mira, según esta ley la escuela era obligatoria hasta los 8 años, por ejemplo, ¿no? Y dice, bueno, lo que pasa es que a nadie le importaba. Ah, bueno, entonces es diferente, está bien. La percepción de la gente es, no era obligatorio, pero lo otro es muy interesante, porque quiere decir, no le importaba y además decidías ir o no ir. Y bueno, ahí entra, sigues, de cada hilo puedes sacar muchas cosas, a través también del contraste con documentos o con cosas que se conocen o algo así, ¿no? Bueno, Eso de todas maneras, eso es nuestro artículo. Tenemos más artículos aquí, desde bueno, cosas de la que no tiene por qué ser de prehistoria, de artículos, puede cosas ser de, yo qué sé, de las cualquier revoluciones cosa, el debate. cantonales, de cosas que pasan en Bolivia, de... La que estás leyendo desde aquí. Sí. Y las gafas. No, de lejos veo bien, lo que no veo es de cerca. Entonces, por eso que puede ser cuestiones más epistemológicas o metodológicas o ahora de un en periodo. silencio. Hemos puesto una música en el vídeo, unas músicas tienes que poner que son de John Cage, que es el músico del silencio, que es un músico anarquista que hizo una obra que duraba 4 minutos y 33 segundos, que era el silencio. Entonces iba a un concierto y a mitad del concierto pues ponía esa obra. Se ponía así. 4 minutos 33 segundos, ¿eh? Una reivindicación del silencio. Sí. Luego deconstruía los pianos, le metía tornillos, le metía cosas para que sonaran diferentes. Vamos,
era una persona... El piano es un instrumento burgués y entonces él tenía que intervenirlo, porque es un instrumento burgués. Se creó para la burguesía. Esta charla está empezando a recorrer extremos muy parecidos a García Calvo, ¿eh? Ideas peligrosas de García Calvo. Nada, pues si alguien quiere intervenir, comentar algo. Yo he dado clases a la universidad a chavales de sociología, que son como que no hablan nunca, y ciencias políticas, pues bueno, siempre hay un alumno así un poco fachilla, que hace con sus comentarios, y era lo mejor del mundo porque dinamizaba el resto de la clase. Comentarios. Cuando tengáis, si sois profesores y tenéis un alumno facha, eso es lo mejor, sin duda. Muchas. Son súper guay, porque además los chavales empiezan a debatir entre ellos y ellos mismos van descubriendo cosas y es muy enriquecedor. Además, cogen más atención que nunca. Esto de clases magistrales pues pueden salir muy bien y tal, pero siempre hay momentos dados en que los chavales desmayan, ¿no? Pero cuando empiezan a debatir entre ellos, pues estar 4 horas ahí a degüello. Entonces, cuando yo veía que a lo mejor no intervenían, pues tenía que empezar a soltar barbaridades, a ver si espabilaban. Así que yo ya he avisado, ¿eh? Pues si alguien quiere levantar la mano, ahí está. Raúl. Vale. Yo también pensé que empezaba a las 6:30. La verdad es que empezar a las 6 ha sido un poco error porque la gente ha empezado a venir después. Vale, bueno, si es que la pregunta es muy sencilla. Es verdad. Un poco si podéis explicar mejor, que no sé si ya lo habéis explicado al inicio de la charla. Ahora me ha quedado bastante claro un poco esto último que habéis contado, pero luego habláis un poco cómo eso repercute en la autogestión de la vida cotidiana y hablabais esto de la repetición creativa. Entonces, si podéis bajar como esos conceptos más a tierra con ejemplos para que no... Esos conceptos surgen justamente al revés, o sea, surgen de las experiencias que hemos tenido. Las experiencias nos han obligado a convertir eso que vivimos en conceptos. Pero, por ejemplo, la repetición, habría como, ya la tercera la he abandonado porque no me acuerdo, pero hay la repetición repetitiva. Repetición repetitiva, pues una cosa que es base de las construcciones del Estado y del mercado. Entonces, por ejemplo, la cultura de masa se basa en la repetición repetitiva, por eso la gente no sabemos los anuncios, las canciones de los anuncios, igual que las lecciones de la universidad, tú tienes que, de la mayoría de los casos, no todo el mundo, pero tú tienes que repetir lo que ha dicho la profesora o el profesor en un papelito, a ser posible, y si lo repites bien, pues saca buena nota. Si lo repites regular, pues aprueba con problemillas, y si lo repites mal, como en mi caso, pues entonces siempre he tenido problemas, porque yo es que no ponía lo que decía el profesor o la profesora, entonces eso se lleva mal, porque leía otras cosas, o por lo que sea, o porque estaba aburrido. Bueno, nunca me aburrió, por lo que fuera. O porque no iba a clase, entonces tenía que leer libros, no tenía apuntes a lo mejor, que si eso es muy bonito, tú tienes los apuntes y lo pones ahí, todo perfecto, pero luego se te olvida. Entonces, la repetición repetitiva es una de las bases de la sociedad de consumo, y vamos repitiendo repetitivamente. La repetición creativa, pues es ir recogiendo lo que la gente con la que nos hemos ido juntando, o gente que ya ni siquiera hemos conocido, porque son gente que eran a lo mejor familiares nuestros o no, cosas que se siguen haciendo en los barrios, en los pueblos, que no sabemos, que hay gente que luego lo firma con su nombre, que son cosas que se hacen de hace 100 años, 200, 300, 500. Y entonces lo que hacemos es incorporar esa repetición, pero la cambiamos, porque en el momento en el que estamos, pues necesitamos otra cosa diferente, además de lo que viene con la memoria. Por ejemplo, en los cuentos populares, pues mi abuelo me contaba mis cuentos, pero que se iban cambiando. Cuando los cuentos ya se dejan de contar,
lo tienes que leer en un libro, pues son repetición repetitiva, porque siempre lo tienes que repetir igual. Mientras que cuando son orales, mi abuelo era analfabeto y dentro de la gente que son analfabetos, porque nosotros somos escolarizados y parece que tenemos que despreciar el conocimiento analfabeto porque compite con nuestra sabiduría, pero en el conocimiento analfabeto hay un mogollón de cosas que nosotros ignoramos porque somos grandes ignorantes de lo que nos pasa en la vida. Tenemos mucha cultura libresca, pero muy poca vida, en realidad. Y entonces, pues, en las culturas populares, pues la forma de explicar que tenemos nosotros es que son alógicas juntos, y que esas alógicas son descentradas y que se definen por la creación repetitiva. Por la repetición creativa. Y entonces, cuando estamos trabajando con la gente y le decimos algo de forma con la repetición repetitiva, pues no podemos trabajar porque la gente no nos echa cuenta. Nos convertimos inmediatamente en agentes, o sea, en no gente. Y entonces pues somos interventores sociales o lo que sea, pero no somos gente. Tenemos que trabajar con esas formas, porque lo importante en las culturas populares no son los contenidos, son las formas de relación. Tenemos que trabajar con esas formas de relación y de construcción en las que podamos estar ahí. Ahora ya los movimientos, estábamos comentando esta mañana, los movimientos anarquistas, muchos no quieren saber nada con la gente porque dice que son reaccionarias, que las cosas que plantean en sus barrios, que en realidad sabemos cuál es la conciencia y esa gente pues no se entera de las cosas, ¿no? Y bueno, pues así nos va, básicamente, porque es que siempre podemos decir, es que no se puede hacer la revolución porque la gente no quiere. O nos volvemos marxistas y creamos la dictadura del proletariado para que todo el mundo se conciencie de que lo nuestro es lo mejor. En la que te faltaba, La otra. es que estaba encima del libro. Sí, Es la creación creativa. sí. Hasta luego. Hasta luego. Crear de la nada es algo muy, muy difícil y probablemente no es real, porque normalmente creamos sobre lo creado. Ah, que tú no crees en Dios. Creado, no crees. Sí, yo creo de la nada del mundo en 7 días. Y por eso en la vida cotidiana necesitamos que las cosas se repitan, pero no siempre igual. O sea, si tú vas a hacer unas croquetas, no las vas a hacer exactamente igual que las hacía tu abuela, que tu abuela no las hacía siempre igual tampoco. O sea, eso es falso, porque lo haces dependiendo de lo que tengas. Entonces, si te basas, que eso trabajamos también con la gente joven que dice, bueno, yo no he aprendido en casa a cocinar, pero hay vídeos en YouTube. Ya, pero los vídeos de YouTube no te dicen cómo tienes, a partir de lo que hay, lo que tú tienes en tu casa, lo que está más barato, cómo vas enhilando comidas, ¿no? Y eso son formas de hacer las cosas que son una repetición, porque haces como una base, es como el caldo base, ¿no? Tú haces una base que luego te sirve para muchas cosas según cuál sea el momento, si hace más calor, si hace menos, si lo que tengas a mano, lo que sea. Con los cuentos, que es un ejemplo que se relaciona con la oralidad, que es fundamental para trabajar con fuentes orales, en cualquier posición historiográfica que trabaje con fuentes orales, que es la idea esa de lo que hemos visto al principio del vídeo, ¿no? De una cosa es lo que tú pasaste o lo que pasó y otra cosa es luego lo que tú recuerdas que pasó, qué cosas recuerdas y cuáles no recuerdas, por qué no las recuerdas, y todo eso, aunque parezca un trabalengua, se tiene que tener en cuenta cuando hablas con alguien sobre qué pasó en un sitio, porque todo eso está así. Los silencios son brutales, eso lo dice Llorel en el artículo también. Si empezamos a investigar sobre los silencios, ahí van a aparecer otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de repetición creativa, que es un concepto bastante sencillo de entender, que tú coges cosas que ya había de antes y las modificas según las necesites, es un concepto que parte de la práctica, no es un concepto teórico. Teóricamente hay palabras mucho más rimbombantes para decirlo, pero eso es, pues tú repites, pero siempre es diferente.
Y eso es, pues todos los días son iguales pero diferentes. Mucha gente dice, todos los días son iguales. Pues a lo mejor todos los días son iguales porque vas con parámetros del Estado y del mercado, ¿no? A esta hora me levanto, a esta hora voy, a esta hora, ¿no? Incluso el tiempo libre ya no es libre, ya está arreglado, ¿no? Eso pasa mucho con las niñas y niños que tienen muy poco tiempo de autogestión y entonces no saben ya casi crear por sí mismas los juegos de calle o de barrio o lo que sea. Entonces esa es un poco la idea de, igual que el folclore y las culturas populares. El folclore lo que quiere es que siempre, todos los años, la feria pasen las mismas cosas, ¿no? O todos los años, el día de tal, se hagan las mismas cosas, porque es una forma de control del Estado. Y el folclore es una forma de atar a la gente. Pero la gente, aunque haga todos los años lo mismo, pues intenta que siempre sea igualmente diferente. Porque a lo mejor ya en casa falta alguien y entonces esa persona está presente de otras maneras, va reconstruyendo sus circunstancias o lo que sea. Por eso la repetición creativa a mí me parece un concepto Gracias. Sí, manejable, sencillo, comprensible, que vale para muchas cosas, ¿no? Claro, y lo otro hay es la gente- creación pura que te hace sentir una ansiedad terrible porque tienes que crear una cosa nueva cada vez y eso es inviable, o sea, eso un día a lo mejor se te puede ocurrir Hay una gente cosa, que ¿no? se lo cree, por ejemplo, dice, yo soy creativo porque he hecho una tortilla deconstruida. Dice, bueno, pues en la tortilla, ¿no? Pero qué mal. Ahí cuando no sabes hacer la tortilla siempre te sale deconstruida. Sí, O sea, a mí me sale, sí. O a lo mejor de construida y saco patatas. ah, ¿Alguien quiere? ¿Qué significa el neozapatismo? El anarquismo, sí. bueno, son... ¿Es que ahora es de otra forma? No, claro, sí. Bueno, eso es lo que El propone. zapatismo histórico sería el de Emiliano Zapata, ¿no? Y justamente es lo mismo que estamos diciendo, como hay una repetición creativa, el neozapatismo son los zapatistas actuales que no son iguales que los de principios del siglo XX. Eso es el neozapatismo. Y entonces el neoanarquismo es lo mismo. O sea, ahí en México está Emiliano Zapata, pero está Flores Magón, hay una gente que son como anarquistas históricos que están luchando en una circunstancia determinada. Y entonces lo que plantean las compañeras del artículo es que, bueno, hay un neoanarquismo, porque las circunstancias son distintas. Y entonces, pues, la gente está repensando cuáles son los elementos, sin abandonar el anarquismo, que han aparecido nuevos y cómo luchar contra esos elementos. O sea, es como adaptarnos, ¿no? Una Claro. adaptación, ¿no? Lo curioso que explican, que yo creo que a ellas mismas les sorprendió, que es un artículo de Brenda y Fernando Alan, que además a día de hoy están en lucha en la universidad, en la UNAM, tienen una así que están tratando de transformar también las formas estas académicas y todo esto. Ponían ese neo entre comillas. O sea, tenían esa, porque se habla de neo, pero en su investigación plantean que de neo tiene algunas cosas, pero con esa duda. O sea, que luego eso para la gente que maqueta es un rollo, porque tiene que quedar la cursiva, el guión y eso, ¿no? Pero lo que dicen es que, para una parte, sobre el zapatismo hay cosas que son leyenda, que no son reales, y entonces hacer esa revisión de qué es lo que pasó, qué cosas han ocultado, qué cosas se pueden saber mejor, les ayuda, pero esa misma investigación les hizo darse cuenta de que en realidad muchas de las cosas que se plantearon hace 110 o 110 años son las mismas cosas que están planteando a día de hoy, aunque aparenten cosas diferentes. Porque el contexto, que es la cuestión del progreso, que nos hace ver como que el mundo hoy es muy diferente del mundo hace 100 años, pero no es tan diferente, porque las necesidades humanas son las mismas. El progreso Cambia un poco el aspecto. No solamente Y eso es lo que diferente, hay- sino mejor, es lo que dice el progreso. Eso, progreso. Para eso progresa. Entonces El empiezan a mirar progreso, documentos. Con P mayúscula es una de las cosas que más destruye la transformación social. Y en México nos están enseñando que la lucha contra el progreso es no solamente necesaria, sino que es la única posibilidad de hacer algo. Que nosotros nos tragamos el progreso de una manera increíble. Bueno, también cambiar, ¿no?, la definición de progreso, ¿no?
porque el progreso ahora lo entendemos desde la perspectiva capitalista, pero para mí el progreso sería otras cosas, pues trabajar menos horas, no sé qué, o sea, progresar para un bienestar de seres vivos y del planeta y de todo. Pero ahora no es eso, el progreso, que yo creo que es la palabra en sí misma la que habría de redefinirla. No sé. Bueno, por eso hay gente que dice que hay que regresar. ¿No? Progreso es ir para adelante, ¿no? Y regreso es ir para atrás. En el propio concepto, ¿no? Claro, Sí, luego tú lo puedes interpretar, ¿no? El progreso hoy en día no es como antiguamente saber humano, aprender a escribir y tal. Hoy en día es productividad, si os fijáis, y tecnología. Y antes... Tener 3 coches, no sé qué, o lo que sea, ¿no? Un progreso capitalista que no es... Claro. Por ejemplo, el tema del tren, que es algo que siempre defendemos. El tren de alta velocidad destruye todos los trenes, que son los que necesitamos nosotras. No necesitamos un tren de alta velocidad. Y eso es lo que está pasando en México y pasó aquí, y aquí nada más que unas personas cortamos la vía del AVE. El ya, pues, lo tenemos ahí tragado, que el AVE es grande para tragárselo, pero lo tenemos tragado como una cosa positiva que ha destruido todo. Tú ibas a decir una cosa de aquí, ¿no? No, ya no. Lo que sorprendió, lo que le sorprendió. No, eso, que sean cuestiones similares, ¿no? El problema de la idea de progreso, que es muy atractiva, ¿no? Pensar que vamos a estar mejor que antes, es que nos dificulta ver las cosas interesantes que han pasado antes. Tú has hablado de la escritura y eso es una cuestión, como diría, ese sí es tema mío, mira. La escritura es una tecnología, pero se convierte en un fin para el progreso. Y fíjate que los grandes planes que hubo sobre la escritura, sobre todo en América Latina, se referían a introducir la Revolución Verde, que fue toda la cuestión que estaba Paulo Freire, que estuvo trabajando y todo eso. Entonces lo que querían era que la gente leyera y escribiera para que comprendiera cómo tenían que utilizar los fertilizantes y todas esas cosas. Por eso la forma de enseñar a leer y a escribir te puede llevar hacia unos sitios o hacia otros. Y por eso ahí tenemos que pensar que, bueno, antes la gente no sabía leer y escribir y ahora sí. Bueno, por una parte es falso, porque ha habido épocas en las que la gente se describía como furor por leer. Había furor por leer y furor por escribir, sobre todo por leer. Y después pasaron otras cosas. Por eso a veces la idea de progreso nos engaña sobre cuáles son las condiciones de vida que nos parecen que son sanas, saludables, que nos hagan, o sea, la vida, ¿no? Cómo es la vida en sí. Y por eso nos ayuda la idea de necesidades y satisfactores que propuso Manfred Machniff, que más o menos son universales, ¿no? Pues necesitas creación, libertad, ocio, conocimiento, ¿no? Entendimiento y cómo se desarrolla eso. En cuanto que se impone una tecnología que además ya deja de ser una tecnología, es decir, una herramienta, sino que pasa a ser un objetivo, como pasa con estos medios, ¿no? Como el teléfono y todo eso, nos dificulta comprender qué es lo que estamos perdiendo a través de eso. Pero a lo largo de la historia se han perdido muchas cosas interesantes y valiosas porque se quería introducir una cosa nueva. Y entonces ir luego para atrás pues puede ser más difícil también. Sí. Es bueno, no sé si se dice en Granada o no, pero un sin vivir. ¿Eso se dice? Sí, sí, sí. Entonces, el progreso con mayúscula va unido al futuro con mayúscula. Y entonces el día, hoy, si pensamos en el futuro, hoy desaparece. Dejamos de vivir el presente. Y eso es grave porque al final nunca vivimos nada. Estamos esperando conseguir el futuro, que el futuro sea nuestro, que hagamos la revolución en el futuro, que no sé cuánto, pero el presente lo estamos tirando continuamente a la basura en pos del futuro. O sea, entendiendo que lo que estás diciendo no se refiere exactamente a eso, Ya, sino aprovechando tu comentario para traer otro... ¿no? No, y lo que has dicho también, lo de que hoy en día lo que es el estrés y el mundo este, ¿no? Que también te hace que estés estresando tu tiempo libre, es como que no tienes tiempo
para nada, ¿no? Yo creo que en eso hemos perdido, objetivamente, comparado con 100 años, de eso está claro que hemos perdido, yo creo, tiempo para, no sé, ahora es como todo súper estructurado y fines de semana, y ahora la gente a lo mejor se cree que tiene una semana de vacaciones, te tienes que ir a no sé dónde, gastarte una pasta para... Si no, es que no te has ido, o sea, no has disfrutado las vacaciones, ¿no? Es como un montón de exigencias en todos los ambientes. Sí, porque trabajas pensando en que luego ya el fin de semana ya te podrás desmadrar o lo que sea, ¿no? O ya luego no sé cuál, cuando el que tenga fin de semana. Eso, como... Eso. Aguanto porque luego voy a estar mejor. Los datos para la semana siguiente. Claro. Sí, al final estás todo el rato pensando en lo siguiente. Luego igual se te estropea. Es que separar trabajo, que a lo mejor estamos hablando de empleo y no de trabajo, y ocio, significa justamente consumir la vida. Hay mucha gente de las que están por ahí, en este caso que alumbran las páginas, muchas muertas y muertos que alumbran las páginas del libro, pues no separaban el trabajo y el ocio. O se podía cantar en el trabajo, se podía bailar en el trabajo, leer en el trabajo. Bueno, eso cuidado, porque Google y esa gente también... Hay oficinas Sí, y eso, tienes piano, tienes... Claro, lo que quería decir es lo segundo, que es, por ejemplo, que no sé, porque no nos planteamos en organizaciones como la CNT-AIT, que tenemos que construir nuestro propio trabajo, porque es la única manera de liberarnos, porque en el empleo no hay posibilidad de, ni fuera de poder vivir otro tipo de vida. Pero también construir, si trabajas, o sea, también es duro, ¿no? Hoy en día hacer eso, no se emplea... Pero más duro es estar empleado, y ahí estamos. Vamos, yo no, pero ahí estamos. Porque estás machacándote continuamente y tú cuando llegas el domingo dices, bueno, me queda ahora otra semana y es que no tengo ganas de hacer nada. Hombre, pero yo creo que hay mucho contexto, ¿eh? O sea, es decir, ella lo que dice es que al final, aunque tú estés desempleado o intentes estar fuera del sistema, aunque seas hippie y tal, al final la cruda realidad es que hay un sistema dominante que es hegemónico. Cada centímetro de la tierra en este país, y posiblemente hasta de Groenlandia, tiene un propietario, aunque sea del Estado. Y no te puedes salir de ese sistema. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Obviamente, pues ahí está tu jefe, tu dueño, tu empresario, tal, pero claro, también está la presión que sufre el parado, ¿no? Que está... Al final, la libertad, como concepto filosófico o teórico, no existe. Existe si tienes dinero. Entonces, tú puedes hacer cosas con dinero. Entonces es un mundo dominado por esa forma de pensar de la libertad. Pues en los países comunistas, en la Unión Soviética y tal, si tú no eres libre, pero puedes serlo, con el carnet del partido, entonces ya tienes libertad. En el mundo capitalista, lo mismo, solo que en vez de carnet del partido es el dinero. Es lo mismo. Claro, pero esas promesas significan que en cuanto que eres libre lo dejas de ser. Entonces no existe la libertad. Cuando tienes dinero dejas de ser libre, cuando tienes el carnet del partido dejas de ser libre. Yo lo que propongo es que creemos formas económicas en las que vayamos entrando, porque a lo mejor eso no es posible todo el mundo al mismo tiempo, pero sí formas económicas en las que vayamos entrando y haciendo cosas diferentes al mercado, con mayúsculas. Y nadie tiene interés de la gente que yo he conocido. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que eso, más que conseguir libertad, yo es que creo que no hay libertad. Así Bueno, de puede claro. ser. Pero sí hay luchas por conseguirla. Y está en ese esfuerzo y tal. Y eso, yo creo que lo que dices, hay que hacerlo por eso, por intentarlo, en ese sentido. Pero también lo que está la compañera, de que cada uno en su ámbito, en su contexto, puede hacer algo. Claro, yo también yo lo pienso. Yo me lo traigo para el libro. Sí, el libro. Tengo un No, artículo, hay un artículo sobre esto, sobre eso, sí. escrito por Curro Rodríguez, que se titula Libres de sujeción,
que creo que aporta esa idea de lo de la libertad, ¿no? Que no son las personas libres de sujeción, no quiere decir en absoluto personas libres o personas liberadas, que eso sería una idealización. Es un artículo sobre las figuras del desorden y la disolución del poder en la modernidad, que son gitanas, gitanos, vagabundas, desertores, y hace una investigación sobre estas personas que no estaban adscritas o sujetas a una casa o a un señor o a una iglesia, que no son personas que podían vivir libremente porque tenían a las autoridades encima todo el día, pero era una cuestión muy importante para entrar en la modernidad, según propone Curro en su artículo, acabar con el nomadismo, acabar con la gente que no estaba adscrita a eso, a una casa, y estaba muy fuertemente penado, porque dice que respecto del nomadismo parece, a tenor de la profusión de leyes y disposiciones que había al respecto, que era una de las plagas que asolaban los reinos hispánicos del antiguo régimen, porque había tanta gente que no quería, y era eso tan importante, ese proceso de estar sujeto, pero eso, gente desertora, gente de mal vivir, que se diría, ¿no? Gente de mal vivir, que nos proponen también formas de ser libres, no libres en ese como dices tú, sino libres de estar sujeto a una persona, a una casa, a un empleo, y está relacionado con lo del vídeo de la Isla de las Flores, de alguna forma, ¿no? Que pone ahí sobre la mesa el concepto de son personas libres. Pues son que personas libres que no están... del vídeo que habéis visto es un trozo de un vídeo de que se llama La Isla de las Flores. Eso sí, pues, El documental de la Isla de las Flores, en realidad, fueron las personas que recogían esa basura las que propusieron hacer ese documental, porque también está cómo se narra las cosas, ¿no? No solamente en textos escritos. Nosotros hemos intentado representarlo, no es así, hemos intentado representarlo, de que hay que compartir también las cosas que encontramos o las cosas interesantes de forma, pues, en papelitos, en no sé qué, en un vídeo. Tenemos que inventarnos formas en las que compartir, y en ese caso a ellos se les ocurrió compartirlo con Jorge Furtado y a ver cómo explicar a la gente qué pasaba con la basura. Y eran las propias personas que antes no recogían la basura, que recogían como hace la gente por las calles, sí. Por las calles y así, y luego pues con una... Sí, una de las cosas que se hizo... Bueno, que está en Brasil, que eso no de lo los hemos comentado. presupuestos participativos en Brasil, en Porto Alegre, pues fue esa. Hasta luego. Consiguieron, había una empresa antes que era la que recogía la basura y hubo un concurso en la que pues gente podía ganar concursos, que era sobre un distrito solo te podías presentar, y ellos pues empezaron a recoger la basura con el uniforme, y al final pues tuvieron que explicarle a la gente qué es lo que estaban haciendo, y esa forma, que es más o menos la mitad del vídeo, pues esa forma de narrar, que por eso la hemos puesto también, es una forma que no tiene nada que ver con otras formas de narrar. Yo creo que en las culturas populares se da mucho esa forma. Después lo de Curro, que tú has nombrado antes, la revista Contrahistoria, él era uno de los responsables de la revista Contrahistoria, y además tiene que ver con otra cosa que tú has dicho, que es puede ser uno de los antecedentes de la ley de vagos y maleantes, todo lo que se plantea en el artículo. Pues, ¿hay alguna intervención más? Pero sin amenazar, si no, no va nadie a intervenir. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, yo en mi pueblo, soy de un pueblo pequeño ahí de Extremadura y... ¿De cuál? De Llerena. Mi madre es de Llerena. Sí. Andando. ¿Quién es más? Pues eso nos contó Llerena, ¿eh? Sí. Esta plaga de ¿De Llerena. verdad de Llerena? Sí. Bueno, pues ahí eso, que yo cuando empecé a leer Bakún y no sé qué, pues ahí digo, siempre ponías como la mirada en Euskadi, en la Barcelona, por supuesto, tal, como que ahí no había pasado nada, ¿no? Y una gente de mi pueblo hace 20 años por ahí empezaron a hacer unos cortos de cachondeo, no sé si... No lo he visto. Y empezaron después y con la tontería, se hicieron buenos, hicieron varios documentales que os lo recomiendo, son buenísimos, de la Guerra Civil, de todo lo que pasó ya
también de la columna de los 8000, de la zona de Huelva, de todo Portugal. Y entonces, claro, digo, es que es muy importante también saber la propia historia de tu pueblo también, porque crea también esperanza, o sea, lo que habéis dicho vosotros, de tu día a día, pero también para crearte esperanza y, no sé, como una base. Yo qué sé, yo es que mi hijo, por ejemplo, no es como, sí, tú lo estás todo muy bien, pero eso es imposible. Claro. Que se encargan de decir, esto es, no, un mundo mejor, eso es, y le matan, y más ahora, ¿no? Con todos los desastres, el cambio climático, y yo qué sé, reivindicar las cosas también, que hagan las luchas, que a veces pues no han llegado a mucho, otras veces sí, pero que da igual, que la gente estaba ahí luchando, porque es básico para también darnos fuerza, ¿no? Y en la lucha que tengamos. Sí. ¿Ibas a decir algo de esto? Bueno, a la cuña, al hermano de mi abuelo lo mató el señor de allí, el señorito, y a su cuñada, Rovira. Y a su cuñada pues la colgaron por los pechos en la plaza de allí, en la donde está Al la Rovira el iglesia. señorito. Sí, el Rovira el señorito. En Llerena. En Llerena. Que era la responsable de la CNT de Llerena. Y allí la colgaron por los pechos y luego pues ya el hijo del Rovira padre pues ya se acostó con ella y no sé cuánto. Sí, Es que Rovira son importantes en Llerena. claro, por eso. Hijos de puta también. Que ha salido grabado, son una familia Con un ambiente negativo. ¿Pero están en el YouTube? Yo creo que sí, que ya Vale. están por ahí. Bueno, ahí como con esa idea también es lo del final del vídeo, porque mucha gente no conoce lo que pasó en su pueblo porque la represión era muy fuerte. O sea, al final se perdió una guerra, es una cosa muy fuerte. Y entonces se tenía que callar y nadie podía decir nada, o se tuvieron que ir, o murió mucha gente que no se sabe ni que se murió, ¿no? Y cuando hicieron este coro del Carnaval de Cádiz, que fue el año que fue en junio, año pasado, porque fue el 2022. este año no el anterior, que fue en junio, además se ve en las caras de la gente que está cantando y tocando la música y que miran para arriba, que son como la generación que se saltó, ¿no? O sea, son los nietos de los que y las que lucharon en la guerra y que ven en cantar una manera de acordarse, de decir esto ha pasado, esto está pasando, estamos aquí, y por eso son otras maneras también de expresión que es importante conjugarlas, ¿no? Hay gente que le gusta leer y recoger esa información a través de la lectura porque le da una tranquilidad o lo que sea. Hay gente que necesita verlo, hablarlo, ir a la tasca, hablar con no sé quién. Por eso proponemos en ese sentido que sean formas diversas de compartir los sucesos del pasado y recrearlos y también trabajarlos en relación a lo que podemos tomar de allá, ¿no? Y eso, la música, los cuentos son otras maneras. A través de los cuentos populares sabemos cosas que pasaron hace cientos de años, que se han ido manteniendo con diferentes cambios también para evitar la represión, que eso es la represión, es que eso es de siempre, que hay que intentar ocultar. Las novelas, la novela negra, por ejemplo, muchas veces a través de la ficción puedes contar cosas que no puedes contar de otra manera, pero también te requiere ser más, o sea, estar ojo a visor, porque tienes que leer entre líneas de lo que no se puede decir. Y por eso hacen falta también esas otras maneras, ¿no? Muchas formas en conjunto, ¿no? En armonía. Sí, además lo de los cuentos, que se ha cambiado mucho los cuentos ahora, ¿no? Que sí. Hay cuentos, yo que me leí hace poco el de las mujeres que corrían con los lobos, no sé si... que va analizando ahí los cuentos y el mensaje que eran, lo que tú dices, era como incluso consejos que sabes de super feministas ahí, de poder, no te fíes de este tío que sí, que te regalan, claro. no me acuerdo, el barba azul, el no sé qué, y es ahí, pero claro, también la amiga y Disney, ¿no? La ha ido poniendo ahí como quitándole también mucho significado
quitó las cosas tan fuertes que también tenían los cuentos tradicionales, que han ido ahí descafeinando, que ya es como... Claro, ya no tiene... Bueno, pero ahí en los cuentos hay que hablar de la ilustración, del despotismo ilustrado, que organizó esos cuentos para que la gente pudiera aprender con ellos, ¿no? No, Los claro, cuentos como la La fábula Aleja, también. las fábulas de Samaniego, todo eso. Hay muchas veces que decimos, este cuento es de no sé dónde, y no, en realidad son cuentos propagados por la ilustración para que las clases populares, la gente popular no fuera tan así, Maldita. caótica o lo que sea. Está también el trabajo de los hermanos Grimm sobre esos cuentos que seguimos contando, que ordenaron también desde una perspectiva religiosa qué era lo que se contaba. Están los trabajos etnográficos que han hecho, por ejemplo, en Euskal Herria es muy importante Barandiarán, que bueno, nosotros le llamamos Aita Barandiarán, porque Aita es que era cura, vamos, el padre Barandiarán. Entonces, pues había un cuento además del pueblo de mi abuelo, que era una historia que no tiene presentación nudo-desenlace, no eran presentación nudo-desenlace los cuentos, sino que van contando cosas que quieren recordar o que quieren traer, o para reírse, o para referenciar a alguien que en el pasado era no sé qué, pero al recopilarlos personas, puede ser que sean universitarias, puede ser que fueran curas, puede ser que fueran como, pues eso, puristas o lo que sea, pues ya lo congelan en el escrito. Y a partir de ahí, por ejemplo, ahora se debate sobre el cuento de, yo qué sé, de Blancanieves, pero el cuento de Blancanieves no es el cuento de Blancanieves como lo hemos recibido por escritos y además a través del filtro de Disney, no sé qué. Entonces decimos, es que los cuentos antes no, los que estamos recibiendo de esa manera han pasado por unos filtros que no son populares, son otros filtros. Por eso hay que tener también esa ruptura de esas cosas. Yo creo que hay una cosa importante en todo eso, que es no buscar, sino encontrar. Y yo aprendí a leer y a escribir a los 3 años para leerle las novelas del oeste a mi abuelo. Y entonces a él le gustaba mucho un señor. Y luego, hace 2 o 3 años, pues supe quién era ese señor, que era Marcial Lafuente Estefanía, que era un anarquista, que escribía novelas del oeste en tiempos de Franco. Entonces, te trae unas cosas increíbles, porque, bueno, se me ponen los pelos de punta, pero bueno, que si tú buscas, normalmente ya no encuentras. Eso también lo dice muchos sociólogos, como Jesús Ibáñez, que tú buscas y ya sabes qué es lo que vas a encontrar, por lo tanto no lo encuentras. Si tú encuentras, no sabes lo que encuentras hasta que no lo has encontrado. Y entonces eso hace que pueda tu hijo llegar a los imposibles. Por ejemplo, porque si él los busca, dice, esto es imposible, claro. Pero se tiene que encontrar la situación de vivir algo imposible para comprender que los imposibles se pueden trabajar. Decía Jesús Ibáñez que la gente iba, los investigadores eran cazadores, Sí, sí. que iban con una escopeta. Entonces iban con su investigación, con su proyecto de investigación, van con su proyecto de investigación del tema que además da igual, Sí, que claro, sea de que sea, sociología, que sea. de políticas, de historia, da igual. Yo quiero estas cosas, no, yo quiero estas muestras, y van como a ver si las recogen, y ya las recogen muertas ya, Claro. para su proyecto de investigación. Y por eso es el planteamiento de cambiar las formas de investigar, pero partiendo de la posición epistemológica, del para qué quieres tú investigar. Para tú hacer un libro que te quede muy bonito, que quede en una estantería, conseguir puntos Para ser catedrático. en la universidad, para llegar a lo que sea, o a investigador precario, da igual. Tampoco pero se ¿para puede qué lo haces, no? observar, incluso con criterios científicos, porque ahí está el ejemplo, no sé si habéis escuchado alguna vez, hablar de el ión mentiroso. ¿Sabéis qué? Pues el ión mentiroso es un ión, como su nombre indica, y es mentiroso. Porque cuando tú lo observas se mueve en un sentido, y cuando no lo observas se mueve en sentido contrario. Entonces toda esa observación que tú has dedicado durante años a ver el funcionamiento del ión no te sirve. Y en lo social pasa lo mismo.
Si tú eres un observador de lo social, lo que estás haciendo es que la gente te ve y dice, me está observando, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué, ¿no? Tú tienes que implicarte y trabajar con y desde la gente, si no, no hay... Si queremos hablar de ciencias, tampoco hay ciencia, ni hay transformación, ni hay nada más que sostener lo que existe. ¿Alguna opinión más? ¿Algún comentario? Llevamos un ratillo, ¿no? Igual ya podemos dar el acto por terminado, creo yo. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Yo creo No. que sí, pues... La duda esa que tienes es que te vas a ir a tu casa y no vas a dormir, ¿eh? Por eso, bueno, pues muchísimas gracias a todos vosotros, también a los compañeros ponentes y bueno, esperamos vernos prontito, ¿vale? Aquí tenéis vuestra casa, si hay algo que proponéis, que queréis pensar o comentar, ahí en un futuro, pues aquí están las puertas. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias por venir. Aplaude, aplaude. ¿Tengo que aplaudir? Hombre, han venido y han hablado y todo. Que Hay una cosa que se llama haya cansancio, ¿eh? el mutismo. Ah, mira, no lo has Cultural. dicho, por lo bonito que es eso. Las- No ha acabado la el charla, vamos a hablar del no, esto mutismo. el profesorado que decía, es que no queréis nunca comentar y no sé qué. Ajá. Y eso lo decía Freire, que bueno, Freire tenía sus cosas malas, pero también tenía sus cosas buenas. Que el mutismo cultural se refiere a que la gente que está continuamente machacada diciendo que lo que no hacen más que decir tonterías, pues pierden ya la capacidad de tomar esa palabra. Y en la escuela eso empieza desde que eres muy pequeñito, muy pequeñita, y cuando llegas a la universidad, vamos, para cuando dices algo, entonces no se trata de obligar, sino de generar un ambiente de confianza. Y aquí, por ejemplo, es muy difícil porque no, estamos un día y ya nos vamos. Pero cuando tienes tiempo para estar con la gente, pues porque Sí. hay profes que son súper agresivos para hacer hablar a la Sí, gente, ¿eh? Y te castigan y ponen una estrellita si has hablado o si no has hablado. Vecinos también. Yo conozco gente así. Entonces una cosa es el mutismo cultural y el otro es el silencio. El silencio de reflexión, como sería el cage, ¿no? El silencio, la... Yo digo tonterías, no me voy a ganar en tonterías, decid lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias. ¿Eh? Venga, bueno, gracias.